Muy buenos días al grupo Instrucción Teológica. Les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo, México. Y quiero presentar al exponente de esta semana en Instrucción Teológica, que es el reverendo Felipe Arenas. Él fue graduado del Instituto Bíblico Betel de Mérida en 1973 y en ese tiempo también del 73-74 fue director de Educación Cristiana en el sur de Veracruz, pastor de Coatzacoalcos y Soledad, Veracruz. También fue evangelista en el Distrito Sur del 75 al 77, hasta que en 1978 emigra a los Estados Unidos. Cabe señalar que en ese tiempo un servidor tenía 3 años de edad apenas. Ha sido director de alabanza bajo el ministerio de Arizona y en 1980 estudia el bachillerato en educación cristiana. De alguna manera ya estuvo también de pastor en California, en Wasco, en Oakland, en Wortland. Ha sido maestro también de Instituto Bíblico del 2001 al 2018 con la Iglesia de Dios, Asambleas de Dios y en varias partes. Ha sido secretario también de la sección Sacramento. Y el primer libro escrito fue en 2010, Ensayos filosóficos sobre teología bíblica, haciendo un total de 11. Bueno, pues él está escribiendo en este momento un libro que se llama Cuatro crisis humanas restauradas, y es padre de 3 hijos y casado con la hermana Rosa M. Staboli de Puerto de Veracruz. Él va a estar exponiendo esta semana su libro que se llama Filosofía de un Ministerio Competente. Creo que vamos a tener un tiempo de estudio muy nutrido, muy dinámico, y también vamos a ser bien edificados. Así que adelante, amigo y pastor, escritor, teólogo Felipe Arenas. Vamos a disfrutar este tiempo. Bendiciones una vez más al grupo de Instrucción Teológica. Les saludo desde California. Soy el pastor Felipe Arenas. Gracias, hermano Salomón, por esta introducción tremenda que has dado de mi persona. Agradezco ese apoyo y gracias por la oportunidad de darme para exponer ahora este libro, Filosofía de un Ministerio Competente. Gracias a cada uno de los oyentes, y más adelante en la introducción voy a hablar de cómo surgió este proyecto en el año 2013. Hace 5 años aproximadamente que acabé de escribir este libro. Lo hemos llevado a varias partes donde, por supuesto, voy a predicar, incluso desde México, que tuve la oportunidad de imprimir algunos allá en Playa del Carmen y en otros lugares. Gracias a Dios, porque este libro va a ser o ha sido de bendición a cada uno de los predicadores, a cada uno de los pastores. Yo digo que es 100% dedicado al ministerio, tanto pastoral, evangelístico, misioneros, maestros. Todo aquel que está ministrando la palabra de Dios debería escuchar este libro, que es algo importante, porque los días en que vivimos se requiere saber que Dios todavía tiene un ministerio aprobado. Muy bien, más adelante terminaremos o empezaremos más bien una introducción. Que el Señor les bendiga a todos. Muy buenos días una vez más, queridos hermanos del grupo de Instrucción Teológica. Reciban un saludo desde California. Yo soy el pastor Felipe Arenas. Hace un momento les dije que íbamos a comenzar una introducción de este libro que le he puesto por título Filosofía de un Ministerio Competente. Y a manera de introducción, quisiera decir que este proyecto el Señor me concedió empezar a escribir en el 2013, después de ver y oír tanta
falsa doctrina que salía en la televisión, que oíamos en la radio, a predicadores que ponían una fecha de la venida de Cristo desde antes del 2000, y toda esa enseñanza que de bíblica y teológica no tenía nada. Si el apóstol Pablo, que escribe en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, eso le incluye a usted y a mí. Si el apóstol Pablo que escribe diciendo nosotros que tenemos este ministerio, si él despertara de su muerte y mirara y viera algunos ministerios de hoy, nosotros que tenemos este ministerio igual que él, quedaríamos o hemos quedado desilusionados de la condición actual del ministerio. El apóstol Pablo escribe en esta epístola a los Corintios de lo que es un ministerio escogido por Dios. El ministerio empezó bien. La iglesia tuvo un comienzo espiritual y bíblico, no como el de hoy en día, muy distinto al original. Hay 4 cosas por las cuales yo quiero empezar a decir de la diferencia que existe en el ministerio actual y el ministerio original que el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios. Primero, la inmadurez. Hay una grandísima inmadurez en el ministerio cuando a un pastor, a un ministro, simplemente lo disciplinan o tiene inmadurez en relaciones personales con alguien más, con otro pastor, con otro ministro. Esa es una falta grandísima y es una diferencia en el ministerio actual con el original. Segundo, existe una tremenda ignorancia de la palabra de Dios en cuanto a la doctrina. Muy poco se conoce de la doctrina a fondo en muchos de estos ministerios que no son aprobados por Dios. Tercero, hay divisiones en un ministerio de confusión y conveniencia. O sea que existe hoy en día un ministerio tremendo que realmente no es teología de la prosperidad, es de confusión. El llamado dominionismo, aquí y ahora, y toda esa enseñanza que es convenenciera, le digo yo, existe hasta el día de hoy. Y si el apóstol Pablo viviera nuestros días en cualquiera de nuestros países, se vuelve a morir por la desilusión de ver esta pseudo teología de la prosperidad. Y cuarto, hay una tremenda rareza de instrucción bíblica. Hay muchos ministerios sin seminario bíblico. Hay muchos ministerios que no tienen un pequeño conocimiento de hermenéutica, homilética, menos exégesis. Simplemente son llamados por Dios según ellos y no necesitan ninguna instrucción bíblica. Encontramos que en algunos ministerios pastorales y evangelísticos se predica la misma medida bíblica y de repetición. Cuando usted va a cierta iglesia, va a encontrar que el sermón es igual. Se predicó hace un año o lo predicó otro evangelista, la misma medida bíblica y de repetición. Se ha predicado siempre lo fácil, lo entendible por mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque el pastor, el predicador, el evangelista no tiene el suficiente empuje de estudiar y meterse más en la palabra de Dios para recibir un mensaje diferente. Una vez más lo digo, se predica la misma medida bíblica y de repetición. Se ha predicado lo fácil todo el tiempo, lo entendible por mucho tiempo. Se han eliminado en muchos lugares los estudios bíblicos en iglesias porque la razón es los maestros no quieren profundizarse igual que los pastores y avanzar en su instrucción bíblica. Yo quiero que usted entienda muy bien que el ministerio de hoy no es el mismo ministerio que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4.
Saludos, hermanos, desde California al grupo de instrucción teológica. Continuamos hablando acerca de la diferencia entre el ministerio actual y el ministerio cuando el apóstol Pablo andaba predicando. He mencionado 4 razones de esta gran diferencia y continuamos. Algunos de hoy en día, hablando de iglesias, de pastorados, de ministerios, de evangelismo, por ejemplo, o de enseñanza, no se preocupan por enseñar ni predicar bíblicamente. Desde el púlpito hemos oído que hablan de todo menos de la Biblia. Hablan de política, cuentan chistes, entretienen a la gente. Uno de los eslogans o de los dichos que siempre menciono cuando voy a predicar es que el pastor no debe de entretener a la gente, sino de educarla conforme a la palabra de Dios. Pero he oído tantos pastores en iglesias cuando he ido a visitarlos que simplemente hacen reír a la gente continuamente para que salga aún del servicio riéndose. No es ese el propósito del apóstol Pablo. 2 puntos más. Primero, hoy en día existe un sobreénfasis de persuasión emocional. Lo voy a repetir. Hoy en día existe un sobreénfasis de persuasión emocional a tal grado que se manipulan las emociones del oyente. O sea que el predicador o el evangelista puede manipular las emociones del oyente. ¿De qué manera? Lo hemos visto en la televisión. Se llora o se pide dinero casi llorando. Mueven las emociones de la gente y así para poder pedir dinero y diciendo que Dios les ha dicho que tienen que entregar esto. Es una secuencia de pedir y pedir todo el tiempo. Es una sobreénfasis de persuasión emocional. Se pide dinero llorando, hablan en lenguas desde el púlpito. No es que esto sea contrario, o sea, o que yo no crea en hablar en lenguas, pero cada lugar, cada cosa tiene su lugar. Lo hemos visto desde el púlpito, en medio de la predicación, antes de la predicación, para mostrar quizás que tenemos hacer un sobreénfasis de espiritualidad quizás. Y segundo, en muchos ministerios de hoy en día se ha quebrado la integridad personal del ministro. Y esto es terrible. En los capítulos que menciono en el libro más adelante vamos a hablar de la tremenda integridad personal del ministro. Pero hoy en día se ha quebrado en muchos lugares. ¿Por qué? Porque se puede comprar la integridad personal del ministro con unas monedas, a tal grado que se predica también a sí mismo más que de Cristo. Hoy en día muchos ministerios evangelísticos hablan más de media hora o casi una hora de a dónde fueron, qué hicieron, qué han hecho, qué han construido, lo que los levanta en su ego, y mencionan 15 minutos, si acaso, a Cristo Jesús. Hay un ministerio deshonesto en esto. Es algo muy lucrativo y de chantaje emocional. ¿Ok? Se está predicando a uno mismo más que a Cristo. El mensajero viene a tomar más importancia que el mensaje que es Cristo Jesús. Vuelvo a decir, se exalta el ego del predicador. Yo tengo tantos años en el ministerio. Yo he ido a todos estos lugares. Ese ego, hermanos, destruye completamente la doctrina y al cristianismo mismo en la iglesia. ¿Es acaso este ministerio que Dios ha establecido? Es una pregunta que yo quiero que usted me conteste. ¿Acaso es este el ministerio que Dios ha establecido? ¿Es este el ministerio aprobado por Dios hoy en día, según el apóstol Pablo? Yo escribo aquí, no lo creo así. Dios los bendiga y esperamos que cada pastor pueda participar con su propia experiencia
al ver y al oír la falsa doctrina de la cual estamos siendo invadidos por internet, por la televisión, por la radio, en persona, con hermanos que vienen de otras iglesias. Pero déjeme decir una cosa, existe todavía un ministerio que es escogido por Dios, el ministerio competente, que el apóstol Pablo menciona en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al versículo 2. Yo quiero que usted vaya a su Biblia, si ahora me está oyendo, y pueda leer este versículo que mañana empezaremos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día.